Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien, gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a seguir avanzando en cuanto a la historia de Guatemala. Sé que ha tocado vidas un poco largas, ya solo esta y otra más y terminamos el contenido un poco largo y ya vamos con contenido un poquito más corto. Anteriormente vimos o llegamos hasta el punto de la independencia de Guatemala. Posteriormente a la independencia hubieron ciertos acontecimientos importantes hasta que Guatemala pasó a ser realmente una república independiente en papeles, porque hoy en día sabemos y lo platicamos en su momento de que no es así. Posterior a la independencia se dio por parte de Guatemala una anexión a México, lo que vamos a ver ahora. Meses antes de la independencia de Guatemala de México hubo una rebelión que finalizó con la firma del Plan de Iguala, por el cual el coronel Agustín de Iturbide declara a México como un imperio y él mismo como emperador de México. Cuando Iturbide se enteró de la independencia de la Capitanía General de Guatemala, presionó a Gabino Gainza para que el territorio centroamericano se anexara a México, es decir, se incorporara al imperio recién creado. En Guatemala hubo algunos sectores que se opusieron a la anexión, pero fueron minoritarios. Se creó la Junta Provisional Consultiva para tomar la decisión y finalmente se anexaron en enero de 1822. Los motivos principales fueron la amenaza de Iturbide de enviar su ejército a la región si no aceptaban la unión de los territorios, la posibilidad que vislumbraban los criollos guatemaltecos de consolidar su dominio en el resto de países centroamericanos, los sectores que dominaban la economía de casi todas las ciudades importantes de Centroamérica se oponían a la posición privilegiada de la ciudad de Guatemala. Por eso vieron en la anexión a México una forma de romper ese privilegio. El Salvador se opuso a la anexión de Centroamérica a México y sus tropas entraron en combate con las tropas mexicanas en 1823. Esta anexión no duró mucho tiempo debido a los diferentes conflictos e intereses que se veían en cada una de las provincias de Centroamérica. Y la anexión finalizó en julio de 1823 con la caída del gobierno de Iturbide. En ese momento Vicente Filisola había sustituido a Gainza en la jefatura del gobierno de Guatemala. Una vez disuelta la anexión, los territorios de Chiapas y Soconusco, que pertenecían a Guatemala, pasaron a formar parte del territorio mexicano. Posterior a esto, empieza a crearse o se crea la República Federal de Centroamérica. La Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana se reunió en Guatemala y el 1 de julio de 1823 nació la República Federal del Centro de América. Estaba integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El sistema federal consistía en que cada país de Centroamérica era independiente con su propio jefe de Estado, pero todos estaban unidos y existía un gobierno que representaba y defendía a Centroamérica frente a otros países. El primer presidente de la República Federal de Centroamérica fue Manuel José Arce, que dirigió de 1825 a 1828. Este era el escudo de la Federación de Centroamérica. Si nos damos cuenta, se constituye de 5 volcancitos. Cada uno de estos volcancitos era la representación de los países que mencioné anteriormente, y este símbolo de los volcanes pues aún se mantiene en varios escudos, como los de las municipalidades tanto de Antigua como de la capital, en honor a lo que un día fue la unión de Centroamérica, y eso es lo que simboliza estos volcancitos. La Constitución Federal permitía que se crearan nuevos estados dentro de la República Federal de Centroamérica, y los criollos de Quetzaltenango, o sea, quiere decir que la clase alta de Quetzaltenango siempre había aspirado a independizarse de Guatemala. En ese momento se creó el Estado de los Altos.
fue el sexto estado. Estaba formado por Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá. Marcelo Molina fue su jefe. En 1840 el estado de Los Altos fue anexionado al estado de Guatemala cuando la República Federal de Centroamérica ya se había desintegrado. La República Federal de Centroamérica se desintegró en 1838. Algunas de las razones tenían sus raíces en la época colonial. La clase alta de Guatemala quería dominar la región y había constantes desacuerdos. La comunicación y los caminos eran malos. Era difícil controlar toda la región desde un gobierno central. Faltaban fondos económicos para el desarrollo y fortalecimiento de la República Federal. Posteriormente a esto nace la República de Guatemala ya como un país solitario. Después de muchas guerras internas, Mariano Gálvez del Partido Liberal renunció a la presidencia en 1838 y Rafael Carrera, un líder campesino, llegó a la jefatura del Estado con el apoyo de los conservadores y la Iglesia Católica. El 21 de marzo de 1847, Rafael Carrera fundó la República de Guatemala y él mismo se convirtió en el primer presidente. Así, en una ceremonia de gala se hizo la declaración formal de la independencia a través del decreto 15. Muchos consideran esta fecha como la verdadera independencia, porque hasta acá es cuando Guatemala pasa a ser una república con un territorio que no tenía que compartirlo con otros países o otras federaciones. Acá les aparece un pequeño texto de ese decreto y sus actividades. Rafael Carrera pasó a ser uno de los gobernantes que marcó la historia por su forma de gobernar y por el tiempo que pasó en el gobierno. Si nos damos cuenta, pues, acá nos aparece la información del periodo de los 30 años. Fueron los 30 años que gobernó Rafael Carrera, los cuales comenzaron en 1838 y se postergaron. Estuvo marcado por los gobiernos conservadores de Rafael Carrera principalmente y Vicente de Serna, que fue designado como gobernante por el propio Carrera en su lecho de muerte en 1865. En 1871, Vicente de Serna fue derrotado por los rebeldes liberales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, poniéndole fin al periodo de 30 años. El siguiente características del gobierno de Rafael Carrera fueron un gobierno conservador. Eso quiere decir que las personas no tenían mucha libertad ni muchos derechos, todo se regía a lo que él decía o él quería que se hiciera. Un gobierno caudillista, es decir, de una persona que llega al poder sin ser electo formalmente. Los caudillos se caracterizan por ser dictadores y poseer un carisma que logra el apoyo de las multitudes. Carrera fue el primer caudillo de muchos que se sucedieron en la historia de Guatemala. Rafael Carrera provenía de una familia ladina humilde. Su gobierno supuso el inicio de la incursión indígena en el gobierno central, que había estado ocupado por la clase criolla. Tenía poca formación y por eso fue inicialmente rechazado por la clase alta. Su política fue procampesina, protegiendo en cierta medida al campesino para que no le usurparan sus tierras, promoviendo el cultivo de grana y cochinilla, insecto para hacer tinte. Esto fue uno de los principales factores económicos de ese momento y que Guatemala exportaba a países de Europa. Eso sería a grandes rasgos esta guía. No está realmente complicada, es un poquito larga, eso sí, pero el contenido no es tan complicado de comprender. Posteriormente vienen con sus hojas de aprendizaje o actividades, las cuales ustedes tienen que copiarlas completamente y ir respondiendo cada una de las preguntas o cuestionamientos que se le plantean, al igual que en esta, que la tienen que leer primero toda esta información
en qué consiste una república para poder realizar después la actividad. Eso sería todo por esta clase. Cualquier duda saben que me pueden consultar en cualquiera de los medios. Siempre tomen sus medidas de precaución para que pronto podamos volver a estar presencialmente y compartir. Espero se encuentren bien y saludos.